De este lado tenemos la cámara de evaporación. Cámara de condensación, cámara de evaporación. En esta cámara de evaporación entra la disolución diluida. Acá, por la entrega de calor de este vapor a través de una superficie, que generalmente es un mazo de tubos, o sea que no hay contacto entre el vapor de calefacción y la disolución, sino que es un contacto indirecto a través de una superficie. Por eso es que acá estamos usando U. ¿Por qué estamos usando U? Porque entre los dos fluidos que estamos poniendo en contacto para que se transfieran energía, hay un cuerpo metálico, generalmente, porque son buenos transmisores de calor, digamos que lo está separando. O sea que acá la transferencia de calor es indirecta a través de una superficie, una pared. Generalmente, ¿qué son? Son mazos de tubos. Transfiere calor, acá se produce la evaporación de una parte de esta disolución. Generalmente lo que se está evaporando es el disolvente, y por abajo sacamos la solución concentrada. O sea, el soluto que entró acá más una parte del disolvente que sale como solución concentrada. ¿Estamos de acuerdo? Balance de masa, lo que entró acá es de soluto solvente, es igual a lo que sale por acá de soluto solvente más lo que sale por acá arriba de solvente en forma de vapor. Aquí tendríamos el balance de masa. También podemos establecer un balance de masa en la cámara de condensación. Lo que entra como vapor de calefacción sale como condensado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Ahí hemos tomado muy rápido una nomenclatura para nombrar las distintas partes, poder calcular, por ejemplo, los balances de masa y energía que podemos hacer para poder calcular las transferencias de calor y las transferencias de masa que se van a generar entre ¿quién? Entre la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, con W vamos a decir que es el caudal de una de las corrientes, P presión, T temperatura, C chica concentración, H entalpía de la corriente gaseosa por unidad de masa, y H chica, o sea H grande sería la entalpía de la corriente gaseosa, y H chica vamos a tomar como la entalpía de la corriente líquida por unidad de masa. Luego vamos a tomar un subíndice y un superíndice. Un subíndice 0 y 1 es corriente entrada y salida, y los superíndices que vamos a utilizar: S vapor vivo, C condensado, B vapor generado y L corriente líquida. Bien, ¿qué balances de materia, y ya se los comenté así muy rápido, y de energía podemos realizar en este equipo? Fíjense, nosotros podemos hacer un balance global. Fíjense, lo que entra de solución diluida es igual a lo que sale como solución concentrada más lo que sale como vapor generado. ¿Estamos viendo esto que estamos haciendo acá? ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque son dos cámaras, digamos, que no están en contacto entre sí. Acuérdense que la transferencia de calor siempre es a través de una pared. Puede ser una camisa, puede ser un tubo, un mazo de tubos. Entonces, este sería el balance global. ¿Cuál sería el balance de materia del componente referido al componente volátil? ¿Y por qué hablo del componente volátil?
Porque lo que se transfiere no es el soluto, lo que se transfiere es el solvente. Entonces, por eso que planteo la solución de balance de masa como lo tengo puesto acá. Acá la concentración del componente volátil es 1. Acá está toda la solución volátil. Acá tenemos, va a ser igual a la concentración en el componente concentrado y la concentración original en el que nosotros hemos partido. Si ahora yo lo quiero esto convertir en un balance de energía, lo que hago es multiplicar todos los componentes o todas las corrientes que están entrando en ese evaporador por la entalpía correspondiente. Entonces, ¿quién está entrando energía en este evaporador? Está entrando energía la corriente de calefacción y también está entrando energía la corriente de la disolución a concentrar. Tiene una cierta entalpía, mientras esté por arriba del cero absoluto está trayendo energía, por lo tanto la tengo que considerar. No es lo mismo que esté entrando con una solución que está entrando a 0 grados centígrados, que esté entrando a 20 grados centígrados o esté entrando a 50 grados centígrados. Por lo tanto, siempre todas estas energías las tengo que tener en cuenta en mi balance energético. ¿Y cómo saco? ¿Por dónde sale esa energía? Sale. ¿Esto es lo que es? Esto sería vapor generado. Esto sería, discúlpenme, esto sería el condensado que sale de la camisa de condensación. Esto sería el vapor generado. Y esto, ¿qué es lo que es? Es la cantidad de energía que se está llevando la corriente líquida que sale como condensado. Lo he dicho al revés. Esta sería la corriente líquida y este sería el vapor generado. Muy bien. ¿Qué puedo decir de todo esto? Lo que puedo decir es que esta cantidad de calor, que es la que yo estoy aportando al sistema, toda esta cantidad de calor que yo estoy aportando al sistema, va a ser igual, fíjense, a esta expresión que yo tengo acá. ¿Por qué yo hago esta simplificación que yo he hecho ahí? Ustedes fíjense que de alguna forma he dicho que la cantidad de energía que yo saco o que yo entro, esa es la expresión que les está diciendo, la cantidad de energía que yo entro con el vapor de calefacción, prácticamente se la está llevando ¿quién? ¿Quién se la está llevando? Se la está llevando el vapor generado. Y si ustedes se ponen a pensar, es bastante racional. Yo acá estoy entregando calor que entra como calor como calor latente de vaporización. Y estas moléculas que salen por arriba se van como vapor generado. Ese vapor ha absorbido calor y ese calor lo ha absorbido en forma de calor latente de vaporización. Esto que está saliendo por acá abajo me está llevando calor sensible. Y esto que entra y que sale prácticamente entra y saca calor sensible. Y las magnitudes del calor sensible frente a las magnitudes del calor latente, podemos decir que no tienen relevancia. O sea, los grandes volúmenes, las grandes magnitudes de calor que se entran y salen del evaporador, generalmente son a través del calor latente de vaporización. ¿Qué es lo que está expresado en esta expresión? Acá prácticamente hemos dicho que la cantidad de vapor de calefacción, o sea, la energía que entra, el vapor de calefacción, por eso hacemos esta igualdad,
y lo que se lleva el calor latente, lo que se lleva el vapor generado, es muy similar, es parecido. Y es por eso que nosotros podemos hacer y podemos plantear esta igualdad. Entonces, con esta expresión, nosotros podemos llegar a calcular, por medio de las entalpías, podemos llegar a expresar la cantidad de calor que vamos a necesitar transferir digamos, de la cámara de evaporación a la cámara, de la cámara de condensación a la cámara de evaporación. Y esto, a su vez, vamos a poder igualarlo, ese Q, con la expresión que nosotros conocemos. ¿Y cuál sería? U por A por delta T. Y de esa expresión, ¿qué vamos a poder calcular? Vamos a poder calcular el área, que es lo que a nosotros nos interesa saber de un evaporador. Porque si yo calculé la cantidad de energía que está puesta en juego para que se genere esta separación, si eso lo relaciono con la expresión de transferencia de calor que hemos estado estudiando, que decía que Q era igual a U por A por delta T, el delta T no lo conozco porque lo planteo a través de quién. Lo planteo a través de las diferencias de expresiones con las que estoy trabajando. El U es el coeficiente de transferencia del equipo, que es una característica del equipo que estoy trabajando. Y por lo tanto, de esta manera, yo puedo calcular, ¿qué cosa? El área. El área que me permite, el área de transferencia es lo que me permite saber, por ejemplo, qué cantidad de tubos voy a necesitar para generar el mazo de tubo que necesito en ese intercambiador de calor que les había mostrado en la primera parte, para que se transfiera calor desde el vapor de calefacción hacia la disolución que quiero concentrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El vapor que sale, o sea, el vapor que generamos nosotros, ¿lo podemos utilizar para calentar el vapor que está? Ya lo vamos a ver, no se adelante. Ya lo vamos a ver si se hace. Sí. Está bien, es una buena observación. Pero ya lo vamos despacito porque si no, así los demás se van a confundir. Y una cosa más, si sabemos que los calores son iguales, o sea, Son parecidos, sí. Sí, Son parecidos. el volumen de vapor que está ingresando es similar a este. Aproximadamente, sí. Podemos, digamos, estamos cometiendo un error, pero es similar, es parecido, sí. Es parecido. Por eso es que después, con buen criterio, usted ha preguntado y se ha ido dando cuenta, si lo tiro, estoy perdiendo un montón de plata. Entonces vamos a ver cómo recuperamos esa energía, porque si tiro el vapor así como está, ¿qué es lo que estoy tirando? Estoy tirando energía, estoy tirando plata, porque esa energía yo la generé a través de gastar un combustible. Entonces, si la uso una vez y la tiro, prácticamente toda la energía que yo generé en el vapor de calefacción se la transfería al calor, al vapor generado. Si ese vapor lo tiro, en realidad es un desperdicio. Entonces tengo que tratar de aprovecharlo. Entonces ya vamos a ver. Es muy buena su observación, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero está muy bien observado lo que usted me ha dicho. Bueno, acá lo tienen, esto mismo que yo les mostré, lo tienen expresado en esta filmina, el método de cálculo que saqué de un libro, exactamente lo mismo. Digamos lo mismo, nada más que acá le he puesto, he vinculado al el calor que necesito, digamos, para generar esta evaporación, lo he vinculado, como les decía, con U por A por delta T para que lo vean en la expresión, para que lo vean más de forma visual. Y entonces, conocido el U, conocido los delta T, porque conozco los delta P, puedo calcular el área. ¿Esto qué me permite? Lo que me permite es saber el área de intercambio que necesito y por ende poder saber el mazo de tubo que va a necesitar el evaporador o la superficie de transferencia
que necesito tener en el evaporador. Bien, como ustedes vieron ahí, el Q igual a U por A por delta T sigue teniendo mucho que ver en este tema. Es por donde yo calculo la velocidad de transferencia de energía. Los factores, acá hay factores que regulan el valor de U. Digamos, normalmente nosotros ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido ¿a qué? Hemos aprendido a calcular el valor de H. Pero acá en el intercambiador de calor es complicado. Y se los voy a explicar por qué y por qué les estoy mostrando ese gráfico. Fíjense, el valor de U puede calcularse. H sería el coeficiente pelicular del lado del vapor que se está condensando. O sea, yo lo podría calcular. ¿Sí? Podríamos calcular. El H de la película de líquido, que sería el lado de la disolución, también lo podría calcular, porque si puedo conocer los componentes de la disolución, podríamos, y más o menos las temperaturas a las que estamos trabajando, podríamos calcular H. Podría llegar a ver, inferir cuáles son las velocidades con las que se mueve el intercambiador de calor, en el evaporador, y podríamos llegar a calcular. Podría llegar a calcular los factores, digamos, de suciedad de las paredes en función a las soluciones que estemos trabajando. Entonces yo voy siguiendo un poco todas las cosas que teníamos en cuenta para calcular el H. Y conocido la resistencia térmica de la pared, ¿cierto? Podríamos calcular el H. Pero ustedes saben que acá nos encontramos con un problema. Generalmente nosotros decíamos que la cantidad de calor que podíamos transferir por unidad de tiempo era igual al coeficiente U por el área por la variación de temperatura entre la parte caliente y la parte fría. Donde estábamos transfiriendo calor a donde estábamos transfiriendo. Y decíamos, según esta ecuación, que mientras más subía el delta T, más subía Q, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Mientras más área teníamos, obviamente Q también subía, ¿sí? Mientras más alto era el U, menor la resistencia, más cantidad de calor transferíamos. Pero resulta que acá, fíjense, acá tenemos graficado en este gráfico, digamos, el valor de U y el valor de la cantidad de calor por unidad de tiempo que estamos transfiriendo. Entonces lo que vemos es que a medida, en función del delta T, diferencia, acá lo dice, de temperatura entre la parte caliente y la parte fría. Entonces vemos que al principio vamos aumentando el delta T, y fíjense, la cantidad de energía que está transfiriendo cada valor. Pero resulta que llega un momento, fíjense que es este, que mientras más aumentamos el delta T, se nos viene abajo la cantidad de calor transferida. Entonces, vamos a mirar la ecuación y le decimos qué pasó. Porque el intercambiador de calor, mientras más aumentábamos el delta T, dale que va, mientras más aumentábamos la velocidad de transferencia de calor, la cantidad de calor que transferíamos, aumentaba, ¿sí? Pero resulta que acá vamos aumentando el delta T, y resulta que llega un momento que, ¡bácate!, se nos viene para abajo. Y acá hay un problema que hace que no calculemos el delta T, sino que generalmente la experiencia nos hace, no calculemos, perdón, el U, sino que la experiencia nos hace tomar un valor y en función de eso diseñar el intercambiador de calor. Este problema
ya vamos a ver, es lo que se denomina interferencia. Acá yo les he puesto algunos valores, digamos, que se pueden tomar de H, del vapor de agua, del H, digamos, de circulación de la sustancia a evaporar. Valores, digamos, que se toman o que aparecen en función de las soluciones que estemos trabajando, y los valores de circulación que normalmente se toman en un evaporador. Fíjense, el H, el coeficiente pelicular del vapor de agua, generalmente lo van a encontrar entre 5.000 y 15.000 kilocalorías por metro cuadrado hora grado centígrado. Siempre, como en todos los que hemos visto el calor, siempre nos conviene trabajar con coeficientes peliculares, digamos, con sistemas de circulación forzado. ¿Cuáles son las velocidades que generalmente se aconsejan o uno encuentra en estos equipos? Fíjense, si estamos trabajando con velocidad de circulación natural, se trabaja en 1 a 2 metros por segundo de velocidad de circulación del fluido adentro del evaporador. Si estamos con circulación forzada, o sea, le metemos una bomba, algún elemento para que se mueva más rápido, mejorar el H, estamos entre 3 y 5 metros por segundo. Ahora, ¿por qué nos aparece este problemita? Que yo les he mostrado ahora. Y ahí aparece por este fenómeno de interferencia. Y por eso es que no nos conviene calcular el H, el U, y aumentar el U indefinidamente y el delta T indefinidamente, porque nos encontramos con este inconveniente, que es el problema de la interferencia. ¿Qué es lo que pasa? Viéndolo prácticamente y en criollo, para que lo entiendan. Resulta que ustedes, a medida, o sea, ¿cómo se genera el vapor? Del lado de la sustancia que se está, digamos, separando, la que estamos concentrando. Nosotros estamos entregando calor a través de una pared, ¿sí? La pared está caliente. Sobre esa pared, ¿qué es lo que pasa? Se genera un punto de incipiente vapor que, con el aumento, digamos, sigue aumentando la cantidad de calor que está recibiendo, se produce una vaporización, la burbuja empieza a crecer, la burbuja se desprende y después en el seno del líquido explota. O sea, ustedes tienen una entrega de calor que es desde la pared hacia esa burbuja, y después la burbuja, cuando asciende, se desprende, ¿no es cierto?, explota. ¿Y por qué explota la burbuja? ¿Por qué explota la burbuja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿vieron? ¿Se acuerdan lo que vimos? El tercer efecto. O sea, evidentemente no es lo mismo la presión abajo que la presión arriba. A medida que va subiendo, se va a quedar ahí el efecto al revés, se va a quedar sin presión y la burbuja tiene la misma presión interna. Se va agrandando y explota. Y ahí hace una entrega adicional de calor al líquido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo aumento mucho la velocidad de transferencia de calor, porque tengo un delta T muy grande del lado del vapor, se producen muchas burbujas incipientes, ¿cierto? Y el crecimiento de la burbuja es tan rápido que crece prácticamente sin desprenderse sobre ¿qué? Sobre la superficie de transferencia de calor. Entonces se genera como un colchón. Se genera un colchón sobre los tubos o sobre la superficie que está transfiriendo calor. ¿Y esto qué hace? Esto hace que se genere como una nueva película que me genera resistencia. Al aumentar la resistencia, ¿qué pasa con U? Resistencia a la transferencia de calor. ¿Qué pasa con U? Disminuye, porque la resistencia a la transferencia de calor era inversamente proporcional a
resistencia, menos posibilidad de transferir. Y entonces el U se nos venía abajo. Se nos viene abajo el U, por más que aumentemos el tat, se nos viene abajo el U y nos tira abajo Q. Entonces, por más que aumentemos delta T, el aumento de U, la disminución de U es mucho más grande. Y esto hace, ¿no es cierto? Esto hace que nos baje la velocidad de transferencia de calor. Y mientras más aumentamos delta T, porque nos hemos emperrado que le vamos a hacer transferir calor, más nos tira abajo el U y menos nos transfiere. Y se nos viene abajo, digamos, el coeficiente de transferencia y se nos viene abajo la cantidad de calor transferido. Entonces, por más que aumentemos el delta T, digamos, logramos el efecto contrario por este fenómeno. Entonces, en los intercambiadores viejos, digamos, los primeros diseños, no podíamos trabajar con delta T más grande que 25 o 30 grados, porque si no, empezábamos a tener problemas con la interferencia. Entonces, en vez de tener mejores coeficientes de transferencia, los tirábamos abajo. Sí. Un experimento casero de eso. Se calienta una cuchara y se deja caer una gota y se toma un tiempo. Y después se calienta la misma cuchara con alrofobio y con una gota y tarda muchísimo más tiempo en evaporarse la gota. Claro, claro. Porque esa película de aire que se forma en la isla, entonces la deja como flotando en el aire. Claro. Y tarda más en evaporarse. Exactamente. Bueno, es el mismo caso de un evaporador industrial que está trabajando. Bueno, usted lo ha visto eso y bueno, entiende mucho mejor el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos alternativas. O tengo que trabajar por debajo de la temperatura del delta T crítico, que no me conviene porque lógicamente estos intercambiadores estaban limitados, tenían una limitante muy grande, no generaban grandes velocidades de transferencia, y ustedes saben, y siempre se los he dicho, que trabajar con velocidades bajas incluso implica tiempo, y si tenemos problema de tiempo, ¿qué problema tenemos? Claro. Tenemos problema de plata, O sea, y no hay que tener miedo a hablar de esto, porque ¿saben qué? Si les agarra miedo, los van a echar a patadas, porque lo primero que se mide en cualquier industria es el costo. Esto ustedes, a partir de que empiecen a trabajar y vayan ascendiendo en la operación, van a manejar más números que fierros, porque es muy importante manejar los números. Los fierros pueden andar muy bien, pero si los números van muy mal, en muy poco tiempo se acaban los fierros. Entonces, a los fierros hay que hacerlos andar en forma eficiente, porque si no estamos fritos. Para hacer andar los fierros están los técnicos. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos la capacidad por sobre ellos, cuando ellos no lo han adquirido con la experiencia, que muchas veces nos superan y nos dejan bailando. Tenemos la experiencia de poder saber cómo son las cosas, y en función del conocimiento profundo de cómo son las cosas y por qué son las cosas, podemos inferir de cómo mejorarlas para que las cosas sean más económicas a los efectos de la operación. Esto hace que un proceso pueda generar un producto que puede estar o no puede estar en el mercado. Y eso hace nuestro trabajo. Si no, nos vamos a tener que dedicar a otra cosa. Porque no va a haber quien nos lo pague el trabajo nuestro. Ese es el tema. Bien, entonces, esto tenemos dos alternativas. O tenemos que buscar una manera de barrer estas burbujas, que hay evaporadores que tienen una especie de rascado de la superficie donde se generan las burbujas, entonces barren la burbuja que se va formando. ¿Para qué? Para permanentemente permitir que no se produzca este efecto de, ya lo vamos a ver, lo van a terminar de ver en el equipo, este efecto de interferencia. Y si no, hay equipos que tienen un diseño especial a través de evaporadores de tubos largos, ascendentes y descendentes, como los que ustedes vieron, quienes fueron a la fábrica de Monster. Bueno, vieron los equipos, vieron el tamaño de los evaporadores y vieron que eran altos. Uno decía, ¿para qué diablos han hecho una cosa tan larga? Bueno, es porque trabajan con tubos muy largos,
digamos que generan gran velocidad y hace que por la fuerza centrífuga que se genera dentro de los tubos, el líquido, que es más pesado, se vaya contra los tubos, digamos, y no permita que el vapor se pegue a los tubos. Entonces esto hace que permanentemente esté concentrando líquido y esté evaporando líquido sin que se genere este efecto de interferencia. Entonces, por el diseño uno busca, digamos, aumentar el delta T sin que la interferencia me pare el proceso. Bien. Sí. Porque se le va a empezar el evaporador no le va a evaporar. O sea, va a llegar un momento que al no tener delta T, no va a tener separación, porque no se le va a generar más vapor generado. El equipo no es que se le va a parar totalmente, pero en vez de estar generándole 10 kilos de vapor por hora, estoy poniendo un número cualquiera, va a ver que se le bajó a 5, se le bajó a 4. Usted aumenta la temperatura y se le sigue bajando. Eso es porque tiene los tubos recubiertos de vapor y que evidentemente no lo dejan trabajar como corresponde. Bien. Bien. También hay influencias que tenemos que ver del tipo de evaporador que vamos. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Una pregunta que digo termodinámica. Yo les dije que la burbuja, ¿de qué se imaginan que es la burbuja que se produce ahí en la institución esta que estamos evaporando? ¿Cuál es la composición? Es lo mismo, o sea, la disolución, ¿no es cierto? Que se ha generado más, por supuesto, solvente que soluto, que ha pasado de líquido a vapor. ¿Sí? Una cosa. Yo les dije que esa burbuja iba aumentando su tamaño y adentro había vapor. ¿Sí? Había vapor de la solución que está afuera. ¿Sí? Tanto la burbuja como el líquido. El líquido y el vapor es de la misma composición, más o menos, ¿sí o no? ¿Sí? Yo le pregunto una cosa. Teóricamente, siempre, ¿a dónde hay más temperatura? ¿Dónde teóricamente uno encuentra más temperatura en una disolución? ¿Cuando está líquida o está evaporada? Y yo pregunto, estamos transfiriendo calor, después eso se empieza a agrandar y está toda la superficie en contacto con el líquido, ¿cierto? ¿Sí? Y adentro el vapor, el mismo líquido. Y esto se sigue agrandando porque está entrando vapor. ¿Sí? Digamos, ese vapor quiere decir que se sigue evaporando líquido y aumenta la burbuja. Yo pregunto, si adentro hay vapor, por lo que ustedes me dicen, teóricamente tendría que estar a más temperatura que el líquido que está afuera. ¿Sí o no? Entonces, que estamos transfiriendo calor del líquido frío caliente. ¿Sí o no? A ver. No, por eso, yo pregunto. No. Acá estamos adentro de la zona. Acá estamos adentro de la zona de evaporación. Acá yo tengo una burbuja que se me ha formado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y se va agrandando. Antes de subir, la tenemos muy quietita, todavía no sube. Se va agrandando porque, a ver, si una burbuja de tipo 1, como decía, es un puntito. Yo qué sé,
al vapor. Acá hay líquido. Todo este sistema está a una temperatura, ¿o no? Y a una presión. ¿Sí? Pero acá dentro del vapor de este mismo líquido. Teóricamente, este vapor tendría que estar. ¿Y dónde saca calor? O sea, estamos pasando calor del líquido al vapor. Hicimos bolsa, el principio de la termodinámica. ¿Cómo? ¿Usted cree que por un puntito que toque va a pasar todo ese calor? Depende de la tensión superficial. Pero hay algunas que se forma un puntito. Esa es la que usted dice, tendría una explicación un poquito más, nos puede llegar a matar un poco la explicación. La cosa. Pero ¿qué pasa con las que son de poca tensión superficial y que tienen una puntita ahí infinitesimal en contacto con la superficie caliente? Por radiación. ¿Qué radiación? Si esta es la bomba de cobalto, todavía acá, se va a caer. A ver, pensemos, si no es tan difícil. Pero he vuelto loco unos cuantos. Pero pónganse a pensar, lo que pasa es que si uno les presenta así el problema, ustedes se enfocan en lo que yo les estoy diciendo, que eso es bastante ladino, y no se ponen a pensar. Pónganse a pensar, miren la burbuja, ¿qué es lo que hay adentro? Su compañero de ahí, por ahí le invocó tensión superficial. O sea, la burbuja se forma porque todos los líquidos tienen lo que se denomina, digamos, la tensión superficial, que es la que mantiene, digamos, la burbuja, ¿sí? Pero eso lo podemos, la tensión superficial es una tensión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si vamos desde el punto de vista de las presiones, para que el sistema se mantenga, la presión externa, que es la del líquido, es igual a la tensión superficial de la burbuja, de la pared de la burbuja, más la presión interna de la burbuja. Por lo tanto, la presión interna de la burbuja, la presión que está ahí adentro, no puede ser la presión externa, porque si no, estaría. Es lo que pasa justamente cuando llega arriba. Aumenta la presión y cuando se iguala, ¡pum!, explota. Pero allá abajo, esa presión es menor. Por lo tanto, si la presión allá adentro es menor, porque es presión externa de la burbuja igual a la tensión superficial más la presión interna de la burbuja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, si la presión interna de la burbuja es menor, ¿cómo es la temperatura de ebullición del líquido que está allá adentro? O de la sustancia que está adentro. Menor. Por eso es que se produce una vaporización de adentro hacia afuera. Por eso es que la burbuja crece. ¿Estamos de acuerdo? Y va creciendo en base, y va a crecer más o va a crecer menos en base a la tensión superficial, que es una característica del líquido que tenemos ahí adentro. ¿Sí? Pero va a llegar un momento que va a tomar un determinado tamaño y la fuerza ascensional que va a generar es mayor que la fuerza de adhesión que va a tener por la tensión superficial, que es lo que lo está pegando a la pared. ¿Sí? Y en ese momento se va a desprender. Cuando se desprenda, se va a ir para arriba, digamos, ¿y qué va a pasar? La presión interna va a seguir siendo una determinada. A medida que va para arriba, la presión externa va disminuyendo. Entonces, la tensión superficial más la presión interna va a llegar un momento que va a superar la externa y se va a romper. ¿Se dan cuenta o no? ¿No? Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que hice? Los hice pensar al revés. Al hacerlos pensar al revés se confundieron. Ustedes siempre acuérdense lo que siempre les digo, ¿por qué los news siempre se van por el mismo lado y está el cocodrilo? Se los come. Use la cabeza. Hay que pensar, eso es lo más importante. Estas cosas no es tendencioso, sino lo que a mí me gusta es hacerlos pensar.
sea, y no me sigan a mí, ustedes vean qué es lo que les estoy preguntando, no lo que yo les quiero hacer pensar. Porque ahí es donde ustedes se confunden. Y esto primero, como experiencia, cuando van a rendir un examen o lo que sea. Fíjense, siempre fíjense, enfóquense en lo que les están preguntando. Porque en función de cómo los lleven, lo pueden hacer para cualquier lado. Eso es lo que ustedes tienen que evitar. Bueno, ¿quieren parar un ratito o seguimos?